El año 2015 fue un momento célebre en la historia de las fotografías sobrenaturales. Se añadió una más al selecto grupo de fotografías espectrales que hasta la fecha se consideran auténticas. Tomada en el afán de retratar algo abominable que la ensalzaría a la categoría de histórica y siendo una de las poquísimas de la lista correspondiente a la era digital, ocurrió durante una visita turística al Palacio Hampton Court, en el condado de Surrey, Inglaterra. Esta casa, famosa por haber sido propiedad del rey Enrique VIII, fue el escenario de una sorprendente aparición fantasmal. Un día los turistas y demás visitantes recorrían los rincones del castillo como un día normal. Dos niñas, Holly Hampshire y su prima Brooke M., ambas de 12 años, caminaban con sus padres por las diversas antesalas. Holly, quien llevaba en su mano su iPhone y fotografiaba cada detalle que le llamaba la atención, tomó una fotografía a su prima justo en el momento en el que pasaban frente a la chimenea. En ese momento no vieron nada extraño en la estancia. Habría sido imposible, de hecho, pasar por alto la visión que su cámara sí captó en aquella fracción de segundo. Ni sus tutores ni nadie allí presente lo hizo. Fue al llegar a casa y revisar las fotografías de la excursión en el lecho de su cama, cuando algo escalofriante resaltó dentro de la galería de imágenes. Fue al visualizar la imagen que su estómago experimentó el mayor vacío de su corta vida. Una figura que a todas luces parece ser una mujer que estaba al lado de Brooke. No hace falta ni el mínimo de suspicacia para intuir que algo terriblemente mal hay en la foto. La vestimenta anacrónica y llamativa es una de ellas, la otra y más evidente, su anormal estatura. Dos detalles que jamás habrían pasado desapercibidos de estar eso allí, frente a la vista de todos. Otra cosa que pone los pelos de punta: los análisis profesionales demuestran que la fotografía es auténtica. Cabe destacar que no es la primera vez que esta aparición se ha manifestado en este lugar. La figura fantasmal que aparece en la fotografía ha sido identificada como la de la Dama Azul, una de las supuestas habitantes del palacio que se cree que murió de pena tras el fallecimiento de su hijo. Según la leyenda, la Dama Azul era una dama de compañía de la reina Carolina de Ansbach, esposa de Jorge II, que vivió en el palacio en el siglo XVIII. La Dama Azul tuvo un romance con un soldado de la guardia y quedó embarazada de él. Sin embargo, el soldado la abandonó y ella dio a luz a un niño ilegítimo que murió poco después. La Dama Azul se sumió en una profunda depresión y se quitó la vida en una de las habitaciones del palacio. Desde entonces se dice que su espíritu vaga por el palacio, vestida con un traje azul, buscando a su hijo perdido. La fotografía de Holly Brooke no es la única evidencia de la presencia de la Dama Azul en el palacio. En 1871, dos trabajadores que estaban restaurando una de las chimeneas del palacio encontraron un esqueleto de un bebé envuelto en un periódico del siglo XVIII. Se cree que se trataba del hijo de la Dama Azul, que lo escondió en la chimenea para evitar el escándalo. En 2003, el personal de seguridad del palacio captó en las cámaras de vigilancia a una figura vestida de azul que abría y cerraba una de las puertas de fuego del palacio. La puerta se abría y cerraba varias veces, pero nadie estaba allí. El incidente fue bautizado como el espectro de Hampton Court y causó una gran conmoción mediática. En 2015, otra fotografía tomada por una visitante del palacio mostró a una mujer de cabello oscuro y vestido azul que parecía mirar por una de las ventanas del palacio. La mujer se parecía mucho a la que aparecía en la fotografía de Holly Brooke, lo que sugiere que se trataba de la misma entidad. La Dama Azul no es el único fantasma que se dice que habita en el palacio. Otros espíritus que se han reportado son los de Enrique VIII, Catalina Howard, Jane Seymour, Ana Bolena, Sylvia Penn y el cardenal Wolsey, entre otros. El Palacio de Hampton Court es considerado uno de los lugares más embrujados de Inglaterra y atrae a muchos curiosos y aficionados a la paranormal que quieren experimentar por sí mismos los fenómenos inexplicables que ocurren en sus salas y pasillos. El Hotel Stanley en Colorado ha sido llamado el lugar más embrujado de Estados Unidos. Además de inspirar a Stephen King a escribir El Resplandor, aparentemente está construido sobre una base de cuarzo que, supuestamente, atrae todo tipo de actividad espiritual. Este hotel, inaugurado en 1909, tiene la fama de ser uno de los lugares con mayor reporte de sucesos paranormales, lo que lo ha llevado a ser frecuentado por especialistas y expertos en el campo de la investigación de lo paranormal. Entre los extraños sucesos que se han reportado se cuentan los avistamientos del fantasma de Mr. Stanley, el fundador del establecimiento.
en la sala de billar del hotel, así como otros que dicen haber escuchado por las noches sonar el antiguo piano del hotel, el mismo que tocaba su esposa Flora Stanley. Para acrecentar aún más la tétrica fama del Hotel Stanley, hace unos años se dio a conocer una sorprendente fotografía tomada por Henry Yao, quien visitó el histórico establecimiento y tomó varias fotografías con su teléfono móvil. La imagen en cuestión, tomada en la escalera principal que da acceso al hall de la entrada, puede verse claramente en lo alto de la escalera la figura de una mujer vestida con ropas de principios del siglo XX, lo que dio lugar a numerosas especulaciones de todo tipo. Yao estaba caminando por el hotel después de cenar, tomando fotografías, cuando captó la del famoso vestíbulo de Stanley, aparentemente capturando a una mujer vestida con ropa de época parada a la izquierda de la escalera. Yao dice que esperó hasta que el área estuvo vacía para tomar una fotografía de nuevo. La fotografía ha sido confirmada como auténtica. Lo único que hace falta aclarar es quién o qué estaba en la escalera de la Stanley. Durante los últimos años, hasta el día de su muerte, la dueña de esta casa vivió en completa soledad. Tuvo hija y nietos, pero todos terminaron cortando relación con la anciana. Quien no conozca nada acerca de ella podría caer en la diatriba de que su hija y nietos fueron unos desconsiderados. Sin embargo, esta injuria no podía ser más equivocada, pues a base de malos tratos y una crianza descarnada, la mujer se ganó todos los méritos para no provocar el menor afecto de sus consanguíneos para con ella. Durante la infancia de su descendiente, la mujer se complacía apagando las colillas de sus cigarros en los brazos de su hija. La pobre coleccionó una fila de quemaduras que disimulaba con prendas de manga larga para evitar las miradas suspicaces de la gente. Esta morbosa y enferma práctica perduró en el tiempo, hasta que a sus 15 años la niña decidió cortar la malsana relación con su madre para siempre, abandonando su casa. La mujer ni siquiera se molestó en buscarla, cosa que no era de extrañar. Siendo una practicante de la brujería, en especial de la magia negra, ahora tenía vía libre para dar rienda suelta a su oscuro oficio. La mujer se dedicó a realizar rituales y conjuros para invocar a entidades malignas y obtener poder y venganza. Usaba objetos personales de sus enemigos, como cabellos, uñas o fotografías, para hacerles daño a distancia. También sacrificaba animales y los enterraba en el jardín de su casa, junto con velas, hierbas y otros elementos. Su casa se convirtió en un lugar de terror, donde se escuchaban gritos, golpes y lamentos. Los vecinos evitaban pasar por delante de su puerta y los niños le tenían pánico. La mujer se aisló cada vez más y solo salía de noche, cubierta con un velo negro, para comprar lo necesario o para visitar a otros brujos y brujas con los que compartía sus secretos. Un día, la mujer recibió una carta de su hija, en la que le comunicaba que había tenido una nieta y que quería reconciliarse con ella. La mujer, lejos de sentir alegría o remordimiento, sintió un odio profundo y una envidia corrosiva. Pensó que su hija le había robado la felicidad que ella nunca tuvo y que le estaba restregando su éxito en la cara. Decidió que no iba a permitir que su hija fuera feliz y que iba a arruinar su vida y la de su nieta. Para ello, ideó un plan macabro. Iba a usar la magia negra para matar a su hija y a su nieta, y luego iba a reclamar la herencia que le correspondía. La mujer recortó las fotos de su hija y su nieta que venían en la carta y las colocó en un altar que tenía en su habitación. Luego tomó una aguja y un hilo negro y empezó a coser las fotos por los bordes, mientras pronunciaba unas palabras en un idioma desconocido. Con cada puntada, las fotos se iban uniendo, formando una especie de bolsa. Cuando terminó, la mujer introdujo en la bolsa unas hierbas secas, unas piedras negras y unas gotas de su propia sangre. Luego cerró la bolsa con un nudo y la colgó del techo con una cuerda. La mujer se sentó frente al altar y empezó a murmurar una maldición, pidiendo que su hija y su nieta sufrieran un accidente fatal. Lo que la mujer no sabía era que su ritual había sido observado por una de sus vecinas, que había entrado en su casa aprovechando que la puerta estaba abierta. La vecina, que era una mujer religiosa y bondadosa, se horrorizó al ver lo que la bruja estaba haciendo y sintió una compasión por la hija y la nieta de la mujer. Sin hacer ruido, la vecina se acercó al altar y cortó la cuerda que sostenía la bolsa. La bolsa cayó al suelo y se abrió, liberando las fotos y los objetos que contenía.
La vecina recogió las fotos y las guardó en su bolsillo. Luego salió de la casa sin que la bruja se diera cuenta. La vecina se dirigió a la iglesia más cercana y le entregó las fotos al sacerdote, explicándole lo que había visto. El sacerdote, que conocía la fama de la bruja, se alarmó al escuchar su relato y bendijo las fotos con agua bendita. Luego le dijo a la vecina que se las devolviera a la hija de la bruja, para que supiera lo que su madre había intentado hacerle y para que se protegiera de su mal. La vecina le agradeció al sacerdote y se dispuso a buscar la dirección de la hija de la bruja, que venía escrita en el sobre de la carta. Mientras tanto, la bruja seguía en su casa sin percatarse de que su ritual había sido interrumpido. Estaba convencida de que su maldición había funcionado y que pronto recibiría la noticia de la muerte de su hija y su nieta. Sin embargo, lo que recibió fue una visita inesperada: la policía. Los agentes le informaron de que habían recibido una denuncia anónima de que la mujer estaba practicando la brujería y que tenían una orden de registro para su casa. La mujer se resistió, pero los agentes la esposaron y la sacaron de su casa. Al entrar en la casa, los agentes se quedaron atónitos al ver el altar, los animales muertos, los objetos extraños y los libros de magia negra que había en la casa. La mujer fue arrestada por delitos contra la salud pública, el medio ambiente y la seguridad ciudadana. La distancia y la frialdad de la relación desembocaron en una nula comunicación, hasta que muchos años después les llegó la noticia. La anciana murió, dejando la propiedad a su nombre. La hija no quiso volver a la casa por los malos recuerdos. Entonces, la nieta, en compañía de su pareja, decidieron hacer la visita a la antigua morada de la difunta para dejarla en orden antes de ponerla a la venta. Planearon quedarse unos cuantos días. Sin embargo, solo soportaron una noche. Esa noche, el novio despertó por unos extraños ruidos, sonidos que inconfundiblemente eran provocados por una persona. Lo espeluznante de la cuestión es que su pareja estaba dormida a su lado, y en la casa no había nadie más. Pero había alguien más en la habitación, porque aparte de los ruidos, podía ver sus ojos brillando en la oscuridad. Como la oscuridad era absoluta y no tenía ninguna fuente de luz cercana, en un acto casi mecánico, levantó su celular, enfocó el oscuro vacío y tomó una fotografía con el flash. El hombre le gritó a la figura al pie de la cama. La mujer despertó y entre ambos armaron tal escándalo que la figura terminó por alejarse. El resto de la noche la pasaron en vigilia, contando los minutos para el amanecer y poder marcharse. En cuanto a la casa, decidieron dejarla a su suerte. Ni siquiera se tomaron la molestia de ponerla en venta. Consideraron que era lo mejor que podían hacer, tanto por su propia seguridad como por deber moral. Evitaron la tentativa de que otra persona pudiera comprarla y habitarla. Al día siguiente, la pareja salió de la casa con sus maletas y se dirigió al coche que habían alquilado. Antes de marcharse, quisieron echar un último vistazo a la fotografía que habían tomado la noche anterior, para ver si podían identificar a la figura que los había asustado. Sin embargo, al abrir la galería de imágenes de su celular, se llevaron una sorpresa. La fotografía había desaparecido. No había rastro de ella en el dispositivo, ni en la nube, ni en la papelera. Era como si nunca hubiera existido. La pareja se quedó perpleja y confundida, sin saber qué pensar. ¿Se trataba de un fallo técnico, de una broma pesada o de algo más siniestro? La pareja decidió no darle más vueltas al asunto y se subió al coche para alejarse de la casa lo antes posible. Sin embargo, cuando pusieron el motor en marcha, el coche no se movió. Parecía que las ruedas estaban atascadas en el barro. La pareja bajó del coche para ver qué pasaba y se horrorizó al descubrir que las ruedas estaban rodeadas de huesos de animales. Eran los mismos huesos que la bruja había enterrado en el jardín y que ahora habían salido a la superficie, como si alguien los hubiera desenterrado. La pareja sintió un escalofrío y se preguntó si la bruja estaba tratando de impedirles que se fueran. La pareja intentó quitar los huesos de las ruedas, pero fue inútil. Los huesos parecían estar pegados al suelo y no se movían ni un centímetro. La pareja empezó a entrar en pánico y buscó su celular para llamar una grúa. Sin embargo, cuando encendieron el celular, se encontraron con otra sorpresa. La pantalla mostraba la fotografía que habían tomado la noche anterior, la que había desaparecido. La figura que estaba al pie de la cama se veía más clara y más cercana, como si se hubiera acercado a la cámara. Su rostro era el de una mujer anciana, con el pelo canoso y los ojos hundidos.
Era la bruja, la abuela de la nieta, y tenía una expresión de odio y de locura. La pareja soltó un grito y tiró el celular al suelo. El celular se rompió en pedazos, pero la fotografía seguía visible en la pantalla. La bruja los miraba fijamente, con una sonrisa malévola. La pareja sintió que se les helaba la sangre y corrió hacia la casa, buscando refugio. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta, se dieron cuenta de que estaba cerrada con llave. La pareja golpeó la puerta con fuerza, pero nadie respondió. Estaban solos, atrapados en la casa de la bruja. La pareja se dio vuelta y vio que la bruja había salido de la fotografía y se había materializado en el jardín. La bruja caminaba lentamente hacia ellos, arrastrando los pies y murmurando unas palabras ininteligibles. La pareja se quedó paralizada por el terror, sin saber qué hacer. La bruja se acercó cada vez más, hasta que estuvo a solo unos metros de ellos. Entonces levantó la mano y les señaló con el dedo. La pareja sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo, sin vida. La bruja había cumplido su venganza. Había matado a su nieta y a su pareja, como había matado a su hija y a su esposo. Nadie le iba a quitar lo que era suyo. Nadie iba a escapar de su maldición. La bruja se rió y volvió a su fotografía. La casa quedó en silencio, esperando a su próxima víctima. En la ciudad de Greencastle, Indiana, persiste un misterio paranormal y una leyenda local que se conoce desde hace años. Se trata del espeluznante caso de la Dama de Rosa. Para hablar de esta historia, necesitamos ubicarnos en la mansión de O'Hare, que fue construida en 1800 y posteriormente abandonada, sin que saliera a la luz el motivo. La leyenda cuenta que dentro de la gran mansión ronda un fantasma que pertenece a Irene O'Hare, una mujer que vivió y murió en esta mansión a principios del siglo pasado. Desde luego, investigadores escépticos por esta insólita historia se dieron a la tarea de investigar por su propia cuenta. Lo que vivieron allí esa noche jamás lo podrían olvidar. Hacia las 12 de la medianoche, en una noche de tormenta, llegan a la impresionante mansión de 2 pisos. Entran a la casa y, aunque está sumida en sombras, comienzan a fotografiar todas las habitaciones. De repente, uno de ellos comienza a sentirse observado y aprecia un olor extraño, como a rosas de azufre. En ese momento deciden salir corriendo, no sin antes fotografiar la fachada en repetidas ocasiones. Y estas son las imágenes que obtuvieron. El líder del grupo hizo pública la foto y desató un intenso debate de si se trataba o no de un fantasma, del fantasma de la Dama de Rosa. A raíz de la publicación de estas fotos, muchas fueron las personas que llegaron hasta la mansión para tratar de obtener su propia evidencia de lo inaudito. Pero para su desgracia, poco fue el tiempo que tuvieron para ello. No mucho después de que esta foto fue tomada, la mansión de O'Hare fue derribada por el propietario, a pesar de los deseos de los investigadores de lo paranormal por estudiarla. Puede que nunca sepamos la historia detrás de la leyenda de la Dama de Rosa en Greencastle, pero lo que observamos en estas fotografías es innegable. De esta fotografía tampoco cabe la especulación. Se trata de una imagen 100% auténtica, y aunque no es una fotografía per se, tiene igual de validez. Es la imagen de un monitor de hospital. Tanto la enfermera que hizo pública la imagen como el propio hospital se mantuvieron en el anonimato. Las razones son comprensibles. Pertenecen a una sala donde se encuentra un paciente y por asuntos legales hacer esto podría acarrear consecuencias. El anónimo explica que la fotografía fue tomada desde el monitor de visualización de una enfermera. En el monitor, esta figura negra apareció parada encima del paciente que yacía en la cama. Por supuesto, nadie puede asegurar con certeza quién o qué era esta cosa, pero si existe una evidencia representativa de lo que es un demonio o un ser abominable de otra realidad que está en estrecha relación con la nuestra, sin duda debe ser esta, en especial por el destino del paciente que acechaba en su cama. La persona murió a las pocas horas de aparecer esta figura en el monitor. La fotografía causó una gran conmoción entre el personal médico y los familiares del paciente, que no podían creer lo que veían sus ojos. Algunos pensaron que se trataba de un fallo técnico del monitor o de una broma de mal gusto. Otros, más supersticiosos, creyeron que se trataba de una manifestación paranormal y que la figura negra era el ángel de la muerte o algún ente maligno que había venido a reclamar el alma del paciente.
Algunos incluso sugirieron que el paciente había hecho algún pacto con el diablo o que había sido víctima de algún maleficio. El hospital trató de ocultar el incidente y borró la fotografía del sistema. Sin embargo, la enfermera que la había tomado logró guardar una copia en su celular y la envió a un amigo suyo que era periodista. El periodista publicó la fotografía en un medio digital y pronto se hizo viral. La fotografía generó todo tipo de reacciones y comentarios, desde los más escépticos hasta los más crédulos. Muchos quisieron saber más detalles sobre el paciente, su identidad, su historia, su causa de muerte. Otros quisieron saber más sobre la figura negra, su origen, su naturaleza y su propósito. La fotografía se convirtió en un fenómeno mediático y en un misterio sin resolver. Lo que nadie sabía era que la fotografía tenía un poder oculto que solo se activaba cuando alguien la miraba fijamente. La figura negra era capaz de transmitir una sensación de terror y angustia a quien la observaba y de influir en sus pensamientos y emociones. Algunas personas que vieron la fotografía sintieron un repentino dolor de cabeza, una opresión en el pecho o una náusea. Otras personas tuvieron pesadillas, alucinaciones o ataques de pánico. Algunas personas incluso llegaron a suicidarse o a cometer actos violentos contra otros. La figura negra era como un virus que se propagaba por la red y que infectaba las mentes de los incautos. La figura negra era una entidad malévola que se alimentaba del miedo y del sufrimiento de sus víctimas. La figura negra era el verdadero rostro del mal y nadie podía detenerla, ni siquiera el hospital, que había intentado borrar la fotografía, pudo escapar de su influencia. La figura negra se infiltró en el sistema informático del hospital y empezó a causar estragos. Los monitores de los pacientes mostraban datos falsos, las alarmas se activaban sin motivo, los equipos médicos fallaban o se apagaban, el hospital se convirtió en un caos y muchos pacientes murieron o sufrieron complicaciones por falta de atención oportuna. El personal médico y los familiares de los pacientes entraron en pánico y trataron de salir del hospital. Pero la figura negra les impidió la salida, bloqueando las puertas y las ventanas con una fuerza invisible. El hospital se convirtió en una trampa mortal y nadie podía entrar ni salir. Cuando todo parecía perdido y la figura negra estaba a punto de lograr su objetivo, ocurrió algo inesperado. Un grupo de exorcistas que habían sido alertados por la fotografía lograron llegar al hospital. Usando sus conocimientos religiosos, los exorcistas consiguieron entrar al hospital y localizaron el monitor donde la figura negra había aparecido por primera vez. Decidieron hacer un acto de fe y rezaron al monitor, invocando el nombre de Dios. La oración hizo que el monitor se iluminara y que la figura negra se retorciera de dolor. La figura negra gritó de rabia y trató de escapar del monitor, pero los exorcistas no se lo permitieron y siguieron rezando con más fuerza. La figura negra se debilitó y se desvaneció. La figura fue expulsada de la red y del mundo. El mundo estaba a salvo, gracias a los exorcistas. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!